Pedro, nuevamente gracias por estar aquí. De entrada, ¿cómo crees o cuál fue el factor para que Guillermo Lasso pueda revertir la pobre votación que tuvo en la primera vuelta y ahora llegar a ser el presidente electo del Ecuador? Bueno, yo creo que se vienen días de muchísimo análisis, ¿no? Es decir, creo que me complica mucho colegir eso, ¿no es cierto? Un poco el análisis que quiero hacer más tiene que ver con el peso del voto geográfico, ¿no? Es decir, es interesantísimo, digamos, cómo se mantuvo la tendencia de un voto altísimo para Arauz en la costa, ¿verdad? Pero claro, Lasso acaba de lograr finalmente un triunfo supremamente importante en dos provincias que eran claves, ¿no es cierto? Que es Pichincha y Azuay. Recordemos finalmente que el Ecuador electoral tiene un peso del 70% de su electorado en 7 provincias, ¿no es cierto? En donde 4 son de la costa, 3 son de la sierra. De la sierra son Pichincha, Azuay y Tungurahua, finalmente, ¿no? Y en esas 3 provincias, Lazo obtiene un resultado que es abrumador frente a, digamos, la votación que pudo obtener Arauz, ¿no? Y ahí es muy interesante, digamos, la diferencia. En Pichincha, Lazo obtiene una diferencia de 30 puntos sobre Arauz. Y eso es, yo creo que, fundamental para entender la victoria que puede tener Guillermo Lazo sobre Arauz. Pedro, en Pichincha, ¿crees que los últimos acontecimientos con Jorge Yunda, el apoyo de Antonio de Vargas a Andrés Arauz, pudo haber incidido para que los pichinchanos se vuelquen frente al apoyo a Lazo? Es que es muy difícil finalmente construir estas comparaciones, ¿no? Lo que sí podemos ver es que es evidente finalmente que hubo un endoso de votos clarísimo de Javier Herbas finalmente a Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y que a pesar de que finalmente, digamos, desde la campaña de Lasso se construyó este mito de que el voto nulo beneficiaba a Arauz, finalmente el llamado a voto nulo del movimiento indígena terminó beneficiando a Lasso finalmente. ¿Por qué? Porque por naturaleza, ¿no es cierto?, de comportamiento electoral, los votos que no iban al nulo podrían haber ido finalmente a Arauz, ¿no? Entonces, del movimiento indígena y del voto obtenido por Yacu Pérez, ¿no? Entonces, creo que más allá, digamos, del factor Yunda, creo que el factor Herbas fue clave, sobre todo en Quito, ¿no? Recordemos que la votación, digamos, en Quito era una votación muy cerrada. El Lazo obtenía, me parece que 24% de los votos, le seguía Herbas con 21% y de ahí le seguía Arauz con 20%, es decir, estaba súper cerrada finalmente esa votación. Si hacemos el cálculo matemático, es más, por aquí tengo, digamos, los números para hablar con mayor exactitud, pero si hacemos, digamos, los cálculos matemáticos, ¿no es cierto? El porcentaje que obtiene Lazo en Quito es de 24 a 57%, Herbas obtuvo, estoy hablando de la primera vuelta, Ajá. Herbas obtuvo el 21.29%. Solo sumemos 24,57 más 21,29, ¿no es cierto? Nos da alrededor de un 45%. La diferencia que Lazo obtiene en Pichincha sobre Arauz es casi del 30%. Por lo tanto, podemos colegir que hubo un endoso importantísimo de la votación de Herbas en Quito directamente a Lazo, ¿no? Otra reflexión, el voto nulo fue alto. Digamos, no es tan alto, entra en el histórico, pero hay un fenómeno muy interesante en Cuenca. En Cuenca el voto nulo le gana a Andrés Arauz. Y eso es muy, muy interesante. Recordemos finalmente que en Cuenca, ¿no es cierto?, en la primera vuelta el gran ganador fue Yacu Pérez con una diferencia abismal sobre los otros candidatos. En Cuenca Yacu Pérez obtuvo 34,90% y el que le sigue era Arauz con 17,30%, es decir, una diferencia abismal, ¿verdad? Y claro, esa diferencia, ¿no es cierto?, se fue finalmente a un nulo que logra el segundo puesto específicamente en Cuenca por sobre Andrés Arauz y siendo Guillermo Lazo el ganador. Y retomamos el diálogo con Pedro. Estábamos hablando sobre el voto nulo y reflexionaba sobre la importancia, sobre todo que se tuvo esto en Azuay. Pero además, ¿no es esto también un síntoma de cómo está sintiendo el país, la política, los ciudadanos, la política? Creo que ha llegado un momento de estar hastiados de hablar de política. Pero yo creo que esa es una sensación eterna, ¿no? O sea, creo que, y además no coadyuva mucho esta nueva forma, siento yo, de poner en escena a los políticos, ¿no? Es decir, a mí me angustia mucho este populismo antipolítica, ¿no? Tú escuchas finalmente a actores que te dicen, yo quiero ganar una elección, pero no soy político, soy ciudadano. Cuando en verdad, digamos, lo que necesitamos es políticos profesionales en el Ecuador, ¿no? Es decir, hay que profesionalizar la política. Yo creo que hay que acabar finalmente con este populismo antipolítica
Porque un poco yo siempre hago este parangón, es como que mañana en la casa, en nuestros hogares se rompe una tubería, ¿verdad? Viene una persona y nos dice, yo vengo a arreglar su tubería, pero no se preocupe porque no soy plomero. Entonces, no, digamos, la política tiene que encargarse de los políticos profesionales. No está mal hacer política finalmente. La herramienta no es la mala, es el comportamiento, digamos, natural, ¿no? Sin embargo, yo creo que el voto nulo entra en el histórico, es decir, no es que rompió una barrera del histórico, se hablaba de un 24, 25%, eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió es un alto ausentismo, eso es otra cosa. Pero claro, más allá de eso, yo creo que el voto nulo hay que rescatarlo no en la lógica cuantitativa, sino cualitativa, digamos. Y la postura del movimiento indígena para mí era una postura de apuesta más simbólica política a mediano y largo plazo. Si para mí el movimiento indígena está entendiendo bien el futuro de la política, se está lavando las manos, está diciendo, digamos, yo no voté por ninguno de los dos, tengo un espacio legítimo en la nueva política porque tengo 27 curules y es desde ahí donde yo voy a generar, digamos, una exigencia política, ¿no es cierto?, para cumplir mis anhelos y mis causas. Pedro, en el proceso, en la segunda etapa, sin duda se puso o se vio más evidente la estrategia electoral. Pero ¿cuánto de esta estrategia va a quedar en mentiras de campaña o que ahora Lazo realmente las pueda hacer gobierno? Tuvo una actitud como más amplia, habló con mucho más jóvenes, dijo nunca voy a hacer TikTok, lo hizo, con LGBTI. ¿Tú cómo visualizas esa posibilidad de realmente hacer esto realidad, esos nuevos espacios? Es súper importante porque hablamos de gobernabilidad cuando hablamos de cumplir las promesas de campaña, ¿verdad? Yo le decía, digamos, una periodista de la ABC de España me preguntaba y me decía, bueno, pero lo que se juega el domingo es una disputa de modelos, un modelo ganará. Yo le decía, sí, obvio, pero la realidad va a devorar al modelo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos nosotros, ¿no es cierto?, viviendo una crisis, 5 crisis de profundísima gravedad, ¿no es cierto? El Ecuador está en una crisis gravísima. 7 de cada 10 no tienen empleo pleno. La pobreza, digamos, la extrema pobreza volvió a los indicadores del 2007. El Universo titulaba la anterior semana que la primera causa de muerte prepandemia en el Ecuador en adolescentes es el suicidio. Muertes violentas, digamos, sin ningún parangón. Infectados y muertos por COVID, digamos, que nos ponen en el segundo puesto en Latinoamérica de mortalidad. Entonces, no importa cuál sea el modelo, porque la realidad se va a devorar al modelo, ¿no? El 25 de mayo, ¿no es cierto? Cualquiera, digamos, yo decía esto, ¿no? Antes de los resultados electorales, el presidente se va a sentar, ¿no es cierto? Y va a decir, todo lo que yo propuse, en teoría, voy a tener que reverlo porque la realidad es otra cosa, finalmente, ¿no? Y yo siento que los dos candidatos, mientras avanzaba la segunda vuelta, digamos, la campaña de segunda vuelta, ofrecían cosas y reducían su margen de gobernabilidad. ¿No? Es muy interesante finalmente eso, pero claro, es lo que nos debe preocupar finalmente de hoy en adelante lo que pueda suceder a partir del 25 de mayo. Sin duda, Pedro, si algo queda un país es un país dividido y fragmentado. Eh, ¿Cómo empezar a construir? ¿Desde dónde los políticos, en este caso el nuevo gobierno y a Lazo, debe comenzar a unir al Ecuador, ¿no? Es una cosa muy interesante porque yo te doy mi perspectiva. Yo no creo que el Ecuador está polarizado, yo creo que el Ecuador está fragmentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la polarización, digamos, te establece una matriz cartesiana de unos y otros, pero la fragmentación te establece, digamos, unos conflictos, unos multiconflictos, ¿verdad? Entre multiposiciones. Y eso es muy complejo finalmente, ¿no? Porque además yo siento que ahora le queda el gran reto para Guillermo Lazo, que es manejar la expectativa. Y una expectativa, digamos, que se asiente en los hombros de el anticorreísmo, evidentemente, ¿no? Un sociólogo ecuatoriano que se llama Javier Rodríguez decía, muy interesante, ¿no? Él decía, estamos hablando de dos clivajes que se juegan en la segunda vuelta. Izquierda-derecha o progresismo-conservadurismo, digamos, ¿no es cierto? Y el correísmo-anticorreísmo. Estamos viendo que se impuso finalmente el correísmo-anticorreísmo, ¿verdad? Y gana el anticorreísmo, pero el anticorreísmo también digamos, es muchísimas cosas, hay muchas visiones finalmente ahí. Y yo siento que la expectativa que Guillermo Lazo tiene sobre sus hombros es profunda, porque en el Ecuador no todos somos homogéneos, ¿no? Es decir, no todos pensamos igual, hay diversidad en los sectores. Todo el mundo cree que el movimiento indígena es igualito, que los empresarios son iguales. No, dentro del empresariado hay distintas visiones. Los importadores, los exportadores tienen visiones distintas, ¿no? Entonces, claro, la alta expectativa para Guillermo Lazo va a ser un gran reto de gobernabilidad. Ahora, ¿cómo construyes consenso?
digamos, transparentando tu agenda, estableciendo, digamos, proactivamente qué hacer, pero claro, es muy, muy complejo. Es decir, yo no creo que vamos a poder ver consensos, por lo menos en los 2 primeros años de Guillermo Lasso, y él tendrá que cumplir las expectativas que generó, ¿no? Especialmente el tema de la vacunación, que a mí me angustia mucho. 9 millones de vacunados, porque no son 9 dosis, 9 millones de 100 dosis días. son en 100 días. ¿Por qué me angustia esto? Porque finalmente el tema de la vacuna no es un tema de circulación, digamos, de logística, es un tema de producción y el gobierno no tiene el control de esa producción, ¿no? Entonces, claro, Guillermo Lasso tiene una vara altísima que él mismo se impuso y que todos esperamos para el bien del país que lo pueda cumplir. Pedro, en esto y que se le viene a Lazo también muchos dicen no dura 6 meses, no dura 4 meses, no durará el año. Prevén el correísmo, además desde la Asamblea siendo un bloque fuerte, pero además desde otros espacios, los indígenas. ¿Cómo ves tú en los primeros 6 meses por lo menos del gobierno de Lazo? Muy, muy complejos, ¿no? Muy, muy complejos y ahí digamos, va a probar Guillermo Lasso su habilidad de gobernabilidad y sobre todo de poder construir, ¿no es cierto?, agendas en conjunto, ¿no? Pero no solo depende de la voluntad política. Yo siempre digo esto, este país siempre cree que todo es voluntad política y no necesariamente es voluntad política. Y ahí vuelvo al tema de la realidad. Es decir, yo creo que Guillermo Lasso va a tener que tener un cable a tierra profundo de en verdad entender lo que sucede en el Ecuador, más allá, ¿no es cierto?, de un sesgo de confirmación, de un sesgo de disponibilidad. Es decir, la necesidad de conectar con el territorio y entender bien, digamos, cómo este país ahorita finalmente está fragmentado, ¿no es cierto? No eres un candidato que ganó en la costa finalmente. ¿Cómo puedes tender puentes finalmente en la lógica de la costa? Ahí la clave es de elegir gobernadores, buena representatividad, etcétera. Otra disputa es la que tendrá finalmente con la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional además tendrá su propia disputa el 14 de mayo, que para mí es el primer impasse de gobernabilidad cuando tengan que elegir sus autoridades, ¿no? Tú me imagino escuchaste el discurso de Lazo y has seguido el discurso de Lazo. Si dices como Pedro, ¿qué te deja la tranquilidad? Digamos, esto es una luz que me dice, bueno, puede ser un buen empezar. Me dejó mucho sin sabor el discurso de Lazo, la verdad. Creí que iba a ser otro discurso finalmente. O sea, bueno, digamos, yo creí que iba a entender que ese es un punto de inicio, ¿no es cierto? Que lo importante no llegó, es decir, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse, ¿verdad? Creí que iba a ser un poco más profundo, más conciliador, menos cotidiano, ¿no? Es decir, dijo una frase que no entendí muy bien, que cuando presentó a su hija menor y dijo además de estar soltera, es decir, digamos, cosas que finalmente para el electorado que buscaba, que es un electorado quizás feminista, etcétera, para mí no pegaba, ¿no? Pero yo creo que también es un discurso del momento, creo que no habrá que medir finalmente en eso el discurso y habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, lo que me angustia mucho y lo repito es la alta expectativa que genera finalmente él y su potencial gobierno, ¿no? Ya, hemos hablado un poco de lo que prevés que será el gobierno de Lazo. Ahora, ¿qué pasó con Arauz? ¿Qué crees que le hizo no superar, no llegar a la presidencia? ¿Cuáles fueron los límites? Decían, es un candidato que ya no daba más. ¿Qué pasó con el rol de Correa? ¿Cómo analizas tú? Igual es muy complejo, ¿no es cierto? Hay que analizar mucho su capacidad de hacer campaña, es decir, haber perdido en Quito como perdió, ¿no es cierto? Teniendo además, digamos, autoridades, teniendo un bloque de concejales en Quito, teniendo una prefectura, creo que debe mucho. Yo siento que no entendieron finalmente, no hicieron una valoración política real del momento, ¿no es cierto? A diferencia de la campaña que logró hacer en la costa, finalmente, en Guayaquil, incluso derrotado al Partido Social Cristiano, yo creo que por un amplio margen, no lograron entender además la carrera que significa la conceptualización del correísmo y anticorreísmo. Es decir, es muy interesante esto, ¿no es cierto? El correísmo y el anticorreísmo siempre están en una carrera por conceptualizar al otro, por caracterizar al otro, ¿no? Y yo creo que Arauz era un muy mal candidato. O sea, en sí mismo, digamos, es un muy mal candidato, muy difícil, digamos, ponerlo en escena, muy difícil venderlo en ese sentido. Y claro, no logró romper ese clivaje correísmo-anticorreísmo y presentar una carta nueva finalmente, ¿no? Yo creo que no lo logró y habrá que medirlo igual, ¿no? Es muy anticipado el poder entender cuáles son las razones de su derrota, ¿no? Yo sé que esta pregunta a mí es bastante anticipada, pero ¿a dónde va el correísmo? ¿Crees que aguantará 4 años más sin tener
sí tienen un bloque fuerte en la Asamblea, tienen algunas autoridades locales, aunque cada vez son menos. ¿Crees que va a aguantar 4 años más esa imagen para sostenerse para una nueva elección? ¿Van a intentar antes hacer algo para llegar nuevamente al gobierno? Yo creo que es una muy buena pregunta finalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en estas condiciones el ganar no necesariamente es ganar. A veces pierdes ganando y a veces ganas perdiendo, ¿no? Es decir, ahorita el anticorreísmo encarnado en Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, que es el ganador de esta elección, va a tener una prueba de fuego no solo de gobernar, sino gobernar en estas condiciones y sostener al anticorreísmo. Porque el fracaso del anticorreísmo, ¿verdad?, es la consolidación del correísmo de manera automática. Y la primera prueba de fuego serán las seccionales que están ya a la vuelta de la esquina, finalmente, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, porque el gobernar, digamos, con esta realidad, con estas cifras tan complejas, que no es sencillo, finalmente. Es decir, y la expectativa de que la gente, yo siento que la gente cree que Lasso se sentará el 25 de mayo y podrá resolver los problemas de este país, que muchos son irresolubles, ¿no? Muchos son de una complejidad social brutal. El tejido social en el Ecuador está roto, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que finalmente podría generar una consolidación y un regreso, ¿no es cierto?, del correísmo. Por eso también la administración de la gobernabilidad es fundamental para incluso ya superar, digamos, al correísmo y hacer que el fenómeno correísta, digamos, deje de tener el poder que tiene, ¿no? Pedro, para finalizar, ¿cómo crees que al final se le va a recordar a Moreno y su gobierno? Digamos, yo creo que las cifras están ahí, ¿no? Las cifras están ahí. Opinión Pública Ecuador lanzaba unas cifras muy, muy interesantes que hablaban, las tenía por acá, que hablaban, digamos, de 8 de cada 10 ecuatorianos califica como desastrosa la gestión de Moreno en general, 9 de cada 10 califica como desastrosa la gestión de la pandemia, ¿no es cierto? 9 de cada 10 no le cree. No, no, digamos, yo creo que este gobierno finalmente va a pasar a la historia como un gobierno muy, muy mal calificado, pero como uno de los gobiernos más fuertes de los últimos 40 años, porque con las cifras que tiene, haberse mantenido, digamos, involucra una negociación política con otros estamentos, no, no una calificación buena, digamos, de la calle para afuera, pero sí en la micropolítica y en estas relaciones políticas que yo creo que lo sostuvieron, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado nuevamente en Diario La Hora. No, te agradezco a ti, Fabricio. Buenas noches. Un gran abrazo igual.